El siguiente video busca entretener mediante la exposición de datos y está argumentado en fuentes históricas, las cuales te dejo en la descripción, razón por la cual no se incluyen las opiniones de este creador. Sin embargo, si por razones personales te consideras susceptible a temas religiosos, te invito a que no veas este material. Por tu atención, muchas gracias. Su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo era agua. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajó al Tepeyac. En el anterior video te hablé del culto a la Virgen de Guadalupe y de cómo, de acuerdo con las fuentes históricas, llegó a ser tan importante en el México novohispano. Sin embargo, toda esta aceptación no significa que no haya tenido detractores, pues sí hubo quienes objetaron y cuestionaron esta veneración. ¿Quiénes fueron? Pues acompáñame a descubrirlo. Fray Pedro de Gante y los 12 primeros cristianos lograron en pocos años convertir al catolicismo a grandes cantidades de indios. No obstante, pronto advirtieron que la cristianización había sido deficiente y que muchos de ellos, si no es que la mayoría, desconocían los fundamentos de la religión católica y deliberadamente o por ignorancia seguían siendo politeístas e idólatras. Se percataron que muchos indios simplemente habían añadido a Cristo, a la Virgen, a los santos y a Dios a su panteón de deidades, sin renunciar a estas últimas. Los frailes de segunda generación, aunque coincidieron con sus antecesores en el proyecto de iglesia al que querían aspirar, tuvieron una postura crítica frente a los métodos de evangelización empleados por sus antecesores. Particularmente, les preocupaban los cultos de sustitución, porque advirtieron que, bajo el cobijo de las imágenes cristianas, los indios seguían adorando a sus antiguas deidades mediante ritos ancestrales, danzas, cantos, ofrendas o incluso sacrificios. Consideraban además que con estas prácticas cometían idolatría, un pecado extremadamente grave que atentaba contra la salvación de sus almas. El obispo de Tlaxcala, Fray Martín Sarmiento de Ojacastro, llegó al extremo de mandar a destruir varias ermitas e imágenes cristianas de su diócesis, porque sus orígenes no estaban bien fundamentados y se prestaban al culto idolátrico por parte de los indios. Entre los cultos que estaban en entredicho estaba el de la Virgen de Guadalupe, por la sospecha de que, a través de ella, los indios adoraban a la diosa Tonantzin. Pero el problema no solo era de índole religiosa. Lo que irritaba especialmente a los franciscanos era la tutela que la arquidiócesis había asumido sobre la ermita de Guadalupe y la manera como se aprovechaba de los ingresos que ésta generaba. Esto fue algo de lo que ya hablé en el anterior video, porque sí, la devoción guadalupana redituaba al obispo Montúfar y los franciscanos se dieron cuenta de ello y denunciaron esta situación, esperando que el prelado fuese removido de su cargo y regresado a España. Montúfar y sus aliados, por el contrario, deseaban la remoción de Francisco de Bustamante, el líder de los franciscanos. Sin embargo, a ninguno de los bandos se le cumplió el deseo. El rey se mantuvo neutral y no destituyó a nadie. Montúfar debió de conocer la postura de los franciscanos y, después de predicar un sermón el 6 de septiembre de 1556, en el que refirió los milagros que hacía la imagen de la Virgen de Guadalupe, tomó precauciones ante posibles críticas
y ataques por parte de sus adversarios. Esa misma tarde envió a 3 de sus allegados al convento franciscano de Santiago de Tlatelolco para indagar sobre el efecto de sus palabras. Al llegar al convento, los emisarios de Montúfar fueron recibidos por Fray Antonio de Gute y Fray Alonso de Santiago, quienes expresaban abiertamente su desacuerdo con lo predicado por Montúfar esa mañana. Dijeron que adorar a la Virgen María, cual si fuera una diosa, como solían hacerlo los indios con sus ídolos, era idolatría y por ende pecado, y quienes lo hacían corrían el riesgo de que sus almas se condenaran eternamente. Para fundamentar lo dicho, Fray Alonso fue por un ejemplar de la Biblia, lo abrió y leyó en voz alta la mitad del capítulo 13, que trataba de las seducciones de la idolatría y que concluye con la máxima: solamente habremos de adorar y servir a nuestro Señor Dios. Los frailes objetaron además que los milagros atribuidos a la Virgen del Tepeyac no estaban comprobados y censuraron a Montúfar por nombrarla Guadalupe, cuando según ellos debían de llamarla Tepeoca o Tepeoquilla. Finalmente, Fray Alonso de Santiago se manifestó en contra de llevar a cabo una procesión a la ermita de Guadalupe el martes 8 de septiembre, o sea, 2 días después de que Montúfar pronunciara su sermón. Se celebró el Día de la Natividad de la Virgen, mediante una misa solemne en la capilla de San José de los Naturales, en el convento franciscano de México. La ofició el líder de la orden, Fray Francisco de Bustamante, quien era un religioso sumamente importante en la Nueva España. A la misa asistieron el virrey Luis de Velasco, los integrantes de la Real Audiencia y muchas personas distinguidas de la sociedad novohispana. La primera parte del sermón transcurrió sin novedad, pero de pronto Bustamante hizo una pausa y cambió el giro de su discurso para enfocarlo hacia la Virgen de Guadalupe y cuestionar abiertamente lo que Montúfar había predicado 2 días antes en la ermita. Lo inculpó de favorecer un culto que él consideraba como idolátrico y falso, y solicitó que el virrey y los miembros de la audiencia tomaran cartas en el asunto y castigaran a los responsables. Montúfar, pues obviamente se sintió amenazado y se dispuso a enfrentar a Bustamante, con la finalidad de tener pruebas a su favor. Esa misma tarde acudió a la ermita del Tepeyac y se dirigió a unos indios que se encontraban ahí. A través del presbítero Francisco de Manjarres, quien sí hablaba náhuatl porque Montúfar no, los instruyó sobre la manera en que debían venerar a las imágenes. Dijo que mediante la imagen de Nuestra Señora que allí estaba en el altar, debían de adorar a la Madre de Dios verdadera, la que estaba en el cielo, y que no debían de hacer reverencia a la pintura, sino a las imágenes por lo que representaban. La finalidad que persiguió fue que algunas personas de su confianza pudieran testificar que él no incitaba a los indígenas a la adoración idolátrica de las imágenes, sino que los orientaba a que venerasen en ellas a los seres celestiales que representaban. Al día siguiente, el arzobispo continuó preparando su defensa. Como máxima autoridad en materia de justicia, realizó una averiguación sobre lo dicho por Bustamante en el mencionado sermón del 8 de septiembre, con la finalidad de averiguar la verdad y determinar si había dicho alguna cosa por la que debiese ser castigado. Al parecer, pretendía enjuiciar al líder de los franciscanos, o por lo menos atemorizarlo y frenar sus críticas. El expediente que resultó de la averiguación consta de 3 partes: la denuncia de los hechos, en la que se reconstruye parte de lo dicho por Bustamante en el mencionado sermón del 8 de septiembre, un interrogatorio de 13 preguntas para los testigos y las declaraciones de estos últimos. Además, incluye testimonios sobre el sermón predicado por Montúfar
el 6 de septiembre, acerca de la plática de Montúfar con los indios y sobre la visita de los emisarios que fueron al convento de Tlatelolco. La investigación fue parcial, porque la mayoría de los testigos fueron personas allegadas al obispo, y por conducirla él mismo. A ello se suma que el cuestionario era tendencioso, ya que la formulación de muchas preguntas contenía las respuestas que se pretendía obtener, por lo que muchas contestaciones fueron solo afirmaciones. Así, la averiguación resultó favorable a los intereses de Montúfar y contraria a los de Bustamante. En total declararon 9 testigos, entre ellos varios funcionarios públicos, como el procurador de la Real Audiencia, Juan de Salazar, el capellán del virrey, el bachiller de Puebla y el abogado de la Real Audiencia, Francisco de Salazar. De los 9 encuestados, solamente el bachiller de Puebla, quien había sido cura del Sagrario Metropolitano, quiso negarse a declarar, pero el arzobispo amenazó con excomulgarlo, por lo que tuvo que hacerlo. A pesar de estas limitaciones, el documento es muy valioso, ya que describe la situación de la ermita hacia mediados del siglo XVII, el culto que en ella se practicaba y la opinión que los franciscanos tenían al respecto. Bustamante acusó a Montúfar ante el virrey de que, al propagar el culto de la Virgen de Guadalupe y atribuirle milagros a la imagen, fomentaba la idolatría entre los indios. Puntualizó que esto contradecía lo que los frailes evangelizadores les habían inculcado a lo largo de los años, que Nuestra Señora, la Virgen, no era Dios. Al ponderar los milagros que hacía la Virgen, el arzobispo los incitaba a caer de vuelta en lo mismo, es decir, en el politeísmo que conduciría al infierno. El segundo problema al que aludió Bustamante fue que los indios cometían idolatría al adorar a las imágenes de la Virgen de Dios y de los santos por sí mismas, en vez de venerar a través de ellas a los seres celestiales que representaban. Bustamante dijo que la imagen del Tepeyac no era sino una imagen a semejanza de la del cielo, y que era semejante a las demás representaciones de la Virgen que había en la iglesia mayor y en los monasterios. Bustamante también objetó que los milagros que Montúfar le atribuía a la Virgen no estaban comprobados, y aludió al hecho de que estaba prohibido promulgar milagros no avalados por Roma. Sostuvo que la incertidumbre sobre el cumplimiento de los milagros podía desalentar a los indios e inclinarlos a dejar de creer en la Virgen, desconfiar de los clérigos y apartarlos del catolicismo. Ver destruido el esfuerzo hecho por los ministros de su orden y por los demás frailes evangelizadores producía tal desazón en Bustamante que éste amenazó con no volver a predicar jamás ante los indios. Solicitó al virrey y a los demás miembros de la Real Audiencia que, como supremos representantes del rey de España, castigaran severamente con 100 azotes a la persona que inventó que la imagen de la Virgen del Tepeyac hacía milagros. Finalmente, pidió que se esclareciera el destino de los cuantiosos dineros que ingresaban a la ermita por vía de limosnas y donativos, y sugirió que en adelante se aplicaran a un hospital, preferentemente al de Bulas, pues éste había perdido la mayor parte de sus rentas. Bustamante limitó su crítica al riesgo que corrían los indios, pero fue permisivo respecto a los españoles, al decir que su intención no era quitar la devoción a ninguno de sus devotos, ni siquiera a una pobre vieja, ya que esto no sería actuar como un buen cristiano. Es probable que también le preocupase la adoración de las imágenes por parte de los españoles, pero pronunciarse abiertamente al respecto hubiera atentado en contra de las costumbres muy arraigadas en la sociedad española desde la Edad Media, y hubiera implicado el riesgo de ser acusado de luterano,
Según algunos testigos que declararon en el juicio, el sermón de Bustamante provocó un gran desconcierto entre la población de la Ciudad de México. El procurador de la Real Audiencia, Juan de Salazar, dijo que al salir de misa oyó que a muchas personas no les había parecido bien lo que había dicho el provincial, por haber tocado en una devoción como la de Nuestra Señora de Guadalupe. Otros incluso aseguraron que Bustamante había perdido credibilidad entre sus fieles. Francisco de Salazar afirmó que todo lo que había predicado sobre la Natividad de la Virgen había sido como si no lo hubiera dicho, por haber contradicho una devoción tan grande como la que está en esta ciudad. Pero estos testimonios provienen de allegados a Montúfar, y no sabemos lo que opinó la contraparte. Lo cierto es que la confrontación entre las dos máximas autoridades eclesiásticas del virreinato no tuvo mayores consecuencias para ninguno de ellos. La corona tuvo una actitud ambigua frente a los choques que se dieron entre las distintas facciones eclesiásticas en la Nueva España. Nunca apoyó decididamente a alguna persona o grupo, y más bien actuó conforme al principio de divide y vencerás. Así, a Bustamante lo reeligieron provincial y comisionado en 1560, y un año después lo enviaron a España con una misión importante. Y Montúfar, pues permaneció en su cargo hasta su muerte, en 1572. Las críticas más severas en contra de la devoción a la Virgen de Guadalupe provinieron del franciscano Bernardino de Sahagún, uno de los clérigos más informados sobre el mundo prehispánico. Desde su llegada a la Nueva España en 1530, había dedicado gran parte de su esfuerzo al estudio de las culturas antiguas y a las creencias de estas, con la finalidad de evangelizar mejor a los indios. Con ayuda de sus discípulos que hablaban náhuatl, escribió La Historia General de las Cosas de la Nueva España, obra monumental de varios volúmenes que hoy en día es valorada como el primer estudio antropológico del continente y la principal fuente sobre el mundo mesoamericano. Pero él no pretendía hacer antropología, sino conocer a fondo la religión prehispánica y las prácticas asociadas con ella, para poder combatir al demonio que, según se creía entonces, seguía muy presente en los amerindios, a través de las creencias y prácticas religiosas antiguas, frecuentemente solapadas por cultos sincréticos. En 1576, Sahagún añadió un apéndice de adición sobre las supersticiones al libro 12 de su mencionada obra, ello con la finalidad de advertir a sus colegas sobre la persistencia de los cultos idolátricos entre los indios. Esta adición resulta ser de gran interés para nuestro tema, ya que menciona a la Virgen de Guadalupe entre las supersticiones que él consideraba como muy graves, junto con la de Santana de Chiahuatempan y la de San Juan de Tanquismanalco. Este pasaje conlleva gran riqueza informativa, porque habla del vigor que el culto a la Virgen del Tepeyac tenía entre los indígenas al comienzo del último cuarto del siglo XVI, y del hecho de que preferían esta ermita al resto de santuarios marianos, supuestamente por vincular la devoción que tenían a la Virgen de Guadalupe con Tonantzin, la diosa madre nativa. Sahagún advierte sobre el error cometido por sus antecesores, al permitir o sugerir que los indígenas llamaran Tonantzin a la Virgen, lo que implicaba una categoría divina y remitía directamente a la diosa prehispánica, en vez de nombrarla Dios Inantzin, la madre de Dios, que sería el término más apropiado. Este error semántico propiciaba que los indios siguieran adorando a su antigua diosa, solo que ahora en la figura de la Virgen María, y practicando los ritos que hacían antes de convertirse al catolicismo. Llaman la atención las duras palabras con las que concluye su comentario, al calificar el culto como invención satánica para palidar la idolatría,
y dijo que era muy sospechoso que los indios vinieran desde lejos para visitar esta ermita, cuando había muchas otras iglesias dedicadas a Nuestra Señora Madre. Otro comentario parecido al anterior se encuentra en el Calendario Mexicano, obra escrita en latín y en castellano, publicada en 1585, atribuida también a Sagún, que forma parte de la compilación de los Cantares Mexicanos de la Biblioteca Nacional de México. Asimismo, se refiere a la peligrosidad de los cultos de sustitución y da los mismos ejemplos de Santana Chihuatempan y San Juan de Tanquismanalco, así como la Virgen de Guadalupe. Las consideraciones de Sagún fueron retomadas por diversos autores. En 1611, el dominico Martín de León las repitió casi literalmente en su libro Camino del Cielo, el cual está escrito en náhuatl. Habla de Santana en Tlaxcala y de San Juan Bautista en Tanquismanalco, que señala son cultos idolátricos, y se refiere a la simulación que se da en la Ciudad de México, donde se venera a Nuestra Señora de Guadalupe, con el nombre de Tonantzin, y muchos de ellos lo entienden por lo antiguo y no por lo moderno de ahora. El franciscano Juan de Torquemada, en su célebre Monarquía Indiana, publicada en 1615, cita los mismos ejemplos. Del Santuario de Guadalupe dice: a una legua de esta ciudad, en la parte norte, hacían fiesta otra diosa, llamada Tonán, que quiere decir Nuestra Señora Madre. Y prosigue diciendo que la devoción que los indios tenían a estos tres santuarios siguió prevaleciendo aún después de que llegaron los franciscanos, y sus festividades se siguieron celebrando. A ellas concurrían grandísimos gentíos de muchas leguas a la redonda, en especial al de Tanquismanalco. La detracción o crítica a la Virgen de Guadalupe. Un tópico que está muy lejos de ser algo nuevo. A Juan Diego la Virgen le dijo, y a Juan Diego la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajó al Tepeyac. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.